Catemaco es el lugar donde habitan los brujos. Es en plena Sierra de los Tuxtlas que se encuentra esta población, famosa por su misticismo mágico y por sus riquezas naturales. De entre la selva, la laguna de Catemaco es sin duda el distintivo de la región, con 11 kilómetros de ancho y 8 de largo. Contiene varias islas, entre las que destacan la isla Tanaxpillo o Isla de los Monos, con una colonia de macacos filipinos, y la isla de las Garzas, donde reposan varias especies de aves. Catemaco cuenta con una gastronomía envidiable, naturaleza y tradiciones que invitan al turista a visitarlo. Qué gusto saludarlos, amigos. Soy el cronista Vicente Espino Jara y hoy hablaremos de uno de los municipios en el centro sur del estado de Veracruz que tiene una característica especial. Está arropado de una región maravillosa en cuanto a bosques, en cuanto a naturaleza, también en cuanto a magia y una gran laguna. Me refiero a Catemaco. Y para ello doy la bienvenida al doctor Salvador Herrera Pretelín, hijo del cronista oficial de Catemaco, el maestro Salvador Herrera García. Muchísimas gracias por hacernos el honor de acompañarnos. El gusto es mío, maestro. Buenas tardes. Gracias. Pues hablar de Catemaco, para mí, en los recuerdos, en las emociones, tiene facetas de mucha gratitud. Es decir, Catemaco es un lugar que turísticamente se ha vendido al mundo para que vayamos a degustar alimentos, pasear, disfrutar de su naturaleza, de esa laguna espectacular y de todos los caminos que en la región de Catemaco nos llevan a lugares mágicos. Y en esa tarea creo yo que su papá ha hecho una tarea importante en trabajar textos para honrar la memoria de Catemaco, pero sobre todo para difundir a Catemaco como un lugar donde se encuentran todos estos elementos que he descrito. Estamos viendo una fotografía. ¿Nos quisiera platicar de este hombre, por favor? Bueno, Salvador Herrera García nació en la ciudad de Catemaco en el año de 1949. Estudió en la Ciudad de México publicidad y artes plásticas, por lo que ha conjuntado su labor histórica y literaria con la plástica, teniendo como uno de sus motivos principales el ensalzamiento de los valores del pueblo, de los valores tradicionales del pueblo, aquellos que dan sustancia a la identidad del ser catemaqueño. Él tiene ya una jornada muy larga de ser el cronista y además, amigos míos, como ustedes lo ven, lo ha venido compilando en la memoria para que quede un testimonio, pero sobre todo que quede la evidencia para que las futuras generaciones se den un deleite paginando los libros, dando lectura a ellos y sobre todo generando una identidad y un sentido de pertenencia orgullosa con Catemaco. Estamos en este momento, bueno, disfrutando de la última publicación. ¿Qué encontramos en esta publicación? Pues es una serie de relatos que no tienen un orden cronológico, pero tienen la ventaja que se puede abrir el libro en cualquier página y en cualquier página podremos encontrar desde un cuento basado en hechos históricos hasta crónicas rigurosas de la Revolución Mexicana fundamentadas en los planes que los revolucionarios dieron a conocer en la Sierra de los Tuxtlas allá en la década de 1910. Además, encontramos también textos de crítica ecológica haciendo un llamado a la conservación del patrimonio natural de nuestro pueblo y también a la conservación del patrimonio histórico, cultural y de todas aquellas expresiones que dan sentido a la identidad del ser catemaqueño, como son las costumbres, los oficios, la gastronomía. En el libro se hace mucha referencia, está muy marcado por la actividad pesquera, que es sin duda, yo creo, la actividad más representativa de Catemaco, que deriva pues de su posición geográfica y de sus recursos naturales. También da cuenta del progreso que ha tenido Catemaco en los últimos 400 años con la historia del primer parque, luego llamado, después de la Revolución, Francisco y Madero, y la construcción de la Torre del Reloj, ¿no? Él hace un cuento donde la Torre del Reloj cuenta cómo fue construida y cómo ha visto el transcurrir
de los más de 100 años de historia que han pasado a sus pies. Aquí estamos apreciando una imagen bellísima de un Catemaco en donde sobresale la torre fundamentalmente y el kiosco en este parque que ahora se llama Francisco y Madero, una foto Madero. de alrededor de 1914, 1915, tomada por uno de los fotógrafos, o quizá el fotógrafo más importante del Catemaco antiguo, Agustín Moreno Armengual. Esta foto forma parte del acervo de la familia Pretelín Moreno. No, magnífico. Y bueno, hemos pasado los años, para los años 20 nos estamos viendo un modelo Ford, claro, esos carros hermosos que llegaron a partir de los años 20, como en el mismo punto, ¿no? En el mismo escenario con ese fondo. La torre que vemos es la del reloj o es la iglesia de la parroquia. Es la torre del reloj, mandada a construir por el alcalde Francisco Mortera en el año de 1900. Se decía que él era compadre de don Porfirio y por esa razón don Porfirio había mandado regalar la maquinaria del reloj que provenía de Alemania. Imagínense traer en esos años pues una maquinaria de tal envergadura a un pueblo tan remoto como Catemaco a principios del siglo XX. No, y que ha marcado la vida y la historia de los catemaqueños, claro, ¿no? Porque además es el reloj que está en la plaza, que cuando pasamos pues nos orienta perfectamente bien y nos da nuestros tiempos. Mide la vida en Catemaco, claro, y ha medido la historia. Pero bueno, aquí hay una perspectiva diferente de ese mismo reloj desde el palacio. Desde la calle Venustiano Carranza, antes de la Revolución, calle principal, y al lado derecho, junto a la Torre del Reloj, la antigua casa municipal. Sí, que como vemos, bueno, era una casa con tejado, ¿no? Con sus columnas, y hoy, bueno, desde, no sé, hace los años 70. 1950, se edificó el nuevo Palacio Municipal. Edificó el nuevo Palacio Pero Municipal. La torre sigue vigilante y atenta, ¿no? Y vigilante, atenta al pulso del pueblo. Y bueno, hablar de las familias de Catemaco y de los personajes es obligado. Claro. En las imágenes hay una familia numerosa o un grupo de amigos. Es un grupo de personas que se conjuntaron en Catemaco con el fin de buscar al legendario Cuatro Vientos, que partió del aeropuerto de Sevilla en 1933. Era el primer viaje entre España y México directo y pues desapareció después del último contacto en Tabasco. Nadie supo de él y supusieron que cayó en la Sierra de los Tuzlas. Entonces, ante esa circunstancia y ante tal incertidumbre, pues recurrieron a una divina misma que llevaron cargando hasta Catemaco y que la trajeron paseando por la selva para ver si encontraban rastros del Cuatro Vientos. Y esa foto pues es de esa aventura dentro de la historia de Catemaco. Es decir, son las personas que se dieron a la tarea de buscar al Cuatro Vientos con la ayuda de una adivina que es la que sale al centro de la imagen fotográfica. Y que pasados los años resultó que el Cuatro Vientos, esta aeronave, había caído en otro sitio muy distante a Catemaco, Puebla, ¿no? y Oaxaca, y que pues habían desafortunadamente asesinado a los pilotos Barberán y Collar. Perfecto, no, bueno. Pero bueno, también hablar de Catemaco, decíamos hace rato, es hablar de la riqueza con que corona todas las actividades la laguna. Así es. La vida del pescador. Así y en estas imágenes que estamos viendo vamos a encontrar las redes, las atarrayas, ¿no? Las viviendas. ¿Qué vemos en esto? Vemos una postal del Catemaco antiguo de principios de siglo, ¿no? Con una expresión de lo que era la vida común en Catemaco, ¿no? Basada fundamentalmente en la pesca. Un chinchorro y una casa de palos y palmas tradicionales de Catemaco y que se asentaban principalmente a orillas de la laguna. También podemos ver cómo pues unos auténticos jarochos o daventinos con su sombrero de 4 pedradas componiendo y remedando su chinchorro en una casa seguramente a las orillas del lago de Catemaco. Y sí, además los elementos de la fotografía son más que estupendos. Está una enorme gallina, ¿verdad? Bastante bien alimentada, pero hay 2, me parece, un par de gallinas. Está un niño. Como en el aprendizaje de este oficio, ¿no? De tejer la red, pero los asientos donde estos varones están, este tipo de asientos que son muy clásicos de esa región, ¿no?
y que, bueno, han ido desapareciendo del escenario los butaquis o butaquitos. Los butaquitos, ¿no? Los y de ahí el origen de un son también tradicional de la región de los Tuxtlas. Sí, estupendo. Y bueno, estos paisajes que nos asombran y nos deleitan cuando pasamos a Catemaco, incluso cuando vamos transitando la carretera rumbo a Cayucan, podemos ver el espléndido panorama que tiene la laguna. ¿No? Así es. Alguna, ¿no? La laguna es, yo creo que el punto neurálgico de nuestro pueblo, lo que le ha dado vida y lo que ha sostenido a nuestro pueblo, y también es un elemento natural que se constituyó como una fuente de identidad para el ser catemaqueño, basado principalmente en la pesca. Y bueno, la laguna, en algún momento la Universidad Veracruzana impulsó un proyecto de alojar mandriles para estudios y se volvieron realmente los habitantes permanentes y perpetuos de esta laguna. Y en relación a todo eso se ha construido un mito de que comemos algunos guisados de carne de chango, que nada tienen que ver, ¿verdad? No. A ver, ¿nos puedes platicar pues de esto? Sí, la carne de chango es básicamente ahora carne ahumada de cerdo, ¿no? Con la que se constituyen las tradicionales preparadas, inventadas también a inicios de siglo por mi bisabuela María Martén de Moreno. El origen de ese alimento es precisamente para los pescadores, al ser algo muy práctico, una tortilla con frijoles y carne de chango, pues se volvía un alimento muy completo y muy fácil de transportar para las actividades tanto del campo como de la laguna. Okay. No, bueno, y también la laguna como un elemento asociado a la vida cotidiana. Además de la pesca, vemos a las mujeres que lavan. Así es, sobre la laguna. Sobre la laguna. Una actividad completamente cotidiana hasta hace 30 o 40 años, y pues con el inicio del progreso, pues estas cosas se van cambiando, van modificando, pero quedan en la memoria. Y además también por un tema de salud pública, sin duda alguna. Y bueno, en el fondo de la fotografía veía yo el cerro del Mono Blanco. Así es, el cerro del Mono Toda Blanco. Una tradición en los meses de marzo, ¿no? Con la tradición esta del brujo y el adivinar el futuro, claro, o predecir el futuro, ¿no? Se decía también que en el cerro del Mono Blanco habitaba el Huichilobos, que es lo que sería en la tradición cristiana, hispánica, el demonio en sí. Muy bien. Mira nada más qué belleza de imagen. ¿Cómo la describiríamos? ¿Qué árboles son? Supongo que deben de ser sauces a la orilla del lago, ¿no? Y amates también. Sí, seguramente sauces, amates. Y bueno, recordemos que el sauce requiere mucha agua para su vitalidad. Y seguramente, pero aquí estamos encontrando una fotografía que desde que la vimos, la comentamos y nos parece un reflejo de una época vivida, tristemente perdida, en donde también los prejuicios tenían un límite, tenían un valor, pero además transmitían un efecto cultural. Estas hermosas damas que están lavando en el río. Así es, lavando a las orillas, en las piedras de las orillas del lago, que recordamos que el lago tiene un origen volcánico, por eso tanta roca a la orilla, y que las mujeres de aquellos años utilizaban pues para hacer sus labores cotidianas, ¿no? Y también para hacer sus labores de aseo personal. Sí, recordamos que en la región norte del estado, por lo que yo he visto, y también por la región de Acayucan y de este otro punto, donde está el volcán de San Martín, Pajapan, había fotografía que se mostraba donde las damas tenían el torso desnudo, ¿no? Y que bueno, hoy son verdaderas obras de arte, claro, verdaderos legados. Y aquí estamos viendo la cosecha de la pesca. La pesca, sacando seguramente topotes, mojarras blancas de Catemaco e infinidad de especies que habitan en nuestro lago y que han sido desde milenios el sustento de lo que hoy somos los catemaqueños. Y el topote, bueno, para quienes nos ven,
Es un pez pequeño, muy pequeñito, plateado, tal vez algo muy parecido a lo que esta región central le llamamos el charal, pero que es delicioso, se consume mezclado con algunos otros alimentos como las picadas y las pellizcadas y tantos otros productos que podemos degustar ahí. Aquí está una vista, diríamos, de nostalgia, el tronco de un gran árbol, seguramente de los que hablábamos, y sobre todo la balsa de los pescadores que salen por la mañana, ¿no? Unos pescadores haciendo lances con su chinchorro, una postal que queda para la memoria y para recordar por todas las generaciones que se conserven. El fondo fotográfico, decías que es de la familia. El fondo fotográfico es de la familia Pretelín Moreno y forma parte del acervo cultural del restaurante Julita. Perfecto, ¿no? La memoria de Catemaco. Amigos míos, ha sido un placer platicar con ustedes. La invitación es a que vayamos a Catemaco, caminemos por sus calles, viajemos en las lanchas, pero sobre todo convivamos con el afecto y con la gran forma que tienen los catemaqueños de ser amables y corteses con sus visitantes. Un saludo con mucho afecto para el cronista de Catemaco y desde luego a ti darte las gracias que en su nombre has venido a compartir estos conocimientos y estas experiencias para que ustedes se llenen de emoción de vivir en Veracruz y de tener la identidad del pueblo veracruzano. Muchas gracias, nos vemos en una próxima entrega de Memorias de Veracruz. Gracias, hasta pronto.